Sí. ¿Está Fede ya? Sí, a ver si está Fede Felder conectado. A ver. No lo veo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La idea de hoy es justamente, así como hablamos la vez pasada de diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar asociadas a enfermedades autoinmunes, hoy vamos a dedicar la charla mayormente a diagnóstico por imágenes, al rol de la tomografía sobre todo, y ahí por eso se va ahora a conectar el doctor Federico Feder, que es conocido por la mayoría de ustedes, médico radiólogo, experto en imágenes torácicas de acá de la División de Diagnóstico por Imágenes de Hospitales y Clínicas, y él hizo el fellow de tórax, fundamentalmente, de imágenes torácicas, fundamentalmente, y es miembro del equipo nuestro multidisciplinario. Después, para finalizar los últimos 15 minutos, voy a hablar yo de esta entidad, entre comillas, denominada IPAF, o IPAF en español, que son las enfermedades intersticiales de pulmón con características autoinmunitarias, que fue un poco el tema que quedó colgado la vez pasada, y que es, de alguna manera, uno de los temas que más nos unen, ¿no?, a neumonólogos y reumatólogos. Así que bueno, habla Fede 40 minutos, más o menos 45 de imágenes, y yo cierro con IPAF y luego con las preguntas que ustedes consideren. Hola, Fede. Acá estoy, disculpen. No, es que estaba como en otro link, no sé qué pasó. No se escucha, Fede. ¿No me escuchan nada? Pero tengo el micrófono... No, subile volumen. No, pero... ¿No me Se escuchan? escucha perfecto. Ah, ok, sí, vamos a estar en un problema. Voy compartiendo la pantalla, si estás de acuerdo. El silencio, mi volumen también, escuchamos todo por ahí. Escuchamos todo, digamos, nuestro altavoz que sea el tuyo, ¿vale? Vale, para que no vaya. Vos avísame cuando quieras que empiece, Diego, si querés que esperemos más o empezamos ahora. No te escucho, pero entendí como... Sí, hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Se escucha bien, no sé si Diego tiene cerrado el micrófono, pero sí, empezamos, ¿no? Diego, ¿estás ahí? Esperemos un ratito porque hicimos un cambio en la dirección para no tener que salir y entrar, así que Fede, yo ahí le pasé a la jefa de Neumo y eso, que pasen el link, así se suman a esta reunión directamente. Perfecto, listo. Damos 2 minutitos, ahí le pasé a Mariano Sosa y demás. Genial. Buenísimo, pensé como éramos 42 que ya estábamos todos. Falta gente. Bueno, gracias Juan y gracias Fede por poder esperar estos minutos, pero estábamos cerrando otro teneo, por eso les pedimos estos minutos más, así que muchísimas gracias. No pasa nada. Un gusto, Diana, por favor. Fede, no sé si vos querés mandarle el link que te pasé a alguno de tus contactos, si no reenvío yo la invitación, porque ya te digo... Ya lo pasé a Mariano y para que le confirmo que es esta, por los más para que no se haga tanto lío. Dale. Me olvidé el café, Fede, a pesar de que advertiste. Advertí, ¿eh? Sí. Esto va a ser muy importante.
Fíjense, ya la carátula de la clase nos indica, ¿eh? Se viene difícil. Está como el día, Fede. Como el día, tal cual. Bueno, y creo que ya pasaron, Fede, así que cuando quieras arrancar, yo sigo. Bueno, dale, perfecto. Para que voy a minimizar sus caras, si bien me gusta ver las caras cuando doy una charla. Bueno, vamos hoy a hablar ya directamente de la tomografía computada en las enfermedades de colágeno. Y justamente esto que hablábamos de la carátula no es nada menor, ¿no? Porque si bien la nube ha salido de nuestras caras, subió y realmente hoy se larga a llover. Voy a empezar distinto que otras clases, voy a empezar un poco con los, no sé por qué, no me deja pasar de, ahí está, con los agradecimientos, cosa que siempre se hace al final, pero en este caso, particularmente hoy, es importante empezar por acá, ¿no? Agradecerle particularmente a nuestro hospital, que me dio la posibilidad de ser radiólogo torácico, de hacer un fellow, y particularmente al doctor Mariano Volpacchio, quien fue mi tutor. Y con esto les quiero decir que no esperen, este es el caso que nunca el alumno supera al maestro. Es muy difícil, así que no se esperen una clase a su altura. Y por otro lado, agradecerle a la Fundación FUNEF, que para mí Juani forma parte de esta fundación, Adrián Gaza, o sea, muchos amigos míos, Adrián, Juani, la doctora María Otaola, la doctora Silvia Cuadrelli, que son, bueno, personas que admiro, pero que también siempre ellos, como desde muy temprano en la radiología torácica, me guiaron en cuanto a la patología intersticial. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy son cosas que me enseñaron ellos, y también muchos slides que durante el tiempo ellos me fueron pasando. Así que bueno, por eso van los agradecimientos antes. Lo que hoy les pedí que tengan una taza de café, eso es muy importante, así que el que se está pintando las uñas, por favor, deje de pintarse las uñas. El que está con los chicos jugando, deje de jugar. Necesito que miren esta cara, que me miren a mí. Yo siempre pienso que en las fotos salgo tipo Iván de Pineda, después cuando la miro digo, tengo una profile picture, y después me doy cuenta, no era una profile picture, es algo así. Encima a veces hago un corte de pelo que es muy parecido. Pero necesito que miren la pantalla hoy, ¿sí? Hoy es muy importante eso. Los objetivos, siempre vamos con objetivos ahí con la pelota al pie, ¿no? Es uno solo, pero hoy me levanté como con ganas de que el objetivo sea fuerte. Reconocer los diferentes patrones, patentes tomográficas, y así asociarlos a enfermedades del colágeno. Yo siempre pienso, y con Juani tenemos una reglita en todas las charlas que hacemos, Forrest Gump dice que la mamá le decía que tonto se hace tonterías. Nosotros tenemos una regla que es, no hay preguntas tontas, sino que es tonto el que no pregunta, así que durante esta clase es obligatorio hacernos preguntas, y no hay preguntas que sean tontas o poco relevantes. Esto como un poco empezando en solidaridad, yo siempre soy el que está perdido en las clases, ya lo dije, ya lo confesé, me pasaba en serio que ponía el estetoscopio y me decían, ¿escuchás? ¿No? Y yo decía, sí, escucho. ¿Qué escuchas? No, escucha él, escucho. Nunca escuchaba nada. Y yo digo que a veces pasan cosas parecidas con la tomografía computada de intersticio. ¿Qué ves? Retículo. ¿Dónde? Ahí. Y decís, bueno, hoy no. Hoy de esta charla nos vamos a ir pudiendo marcar el retículo, el panal, y pudiendo caracterizarlos. Pero para eso vamos a tener que empezar desde el principio y con anatomía, y acá rezo para que no cierren las computadoras. Vamos a empezar a hablar un poco de la estructura más chiquita que podemos ver en la tomografía computada del pulmón, que es el lobulillo pulmonar secundario, que es esto que están viendo acá, ¿sí? El lobulillo pulmonar secundario tiene una forma que es poligonal, ¿sí? El tamaño que tienen en realidad varía, tiene un límite que son septos, que le llamamos septos interlobulillares, porque está entre cada lobulillo, ¿sí? En el centro tiene un bronquio y una arteria, y el contenido que tiene son los acinos. Para los que no recuerdan los acinos, el acino está formado, bueno, saben que viene el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo alveolar con los conductos alveolares, los ojos alveolares, bueno, todo ese conjunto forma un acino, y el contenido del lobulillo pulmonar secundario justamente es todo eso, ¿sí? Son muchos acinos, es donde se hace el intercambio gaseoso. En general, cuando hablamos de intersticio, el intersticio se refiere justamente a un espacio que está, bueno, y aparte, algo también muy importante, que no es que solo el pulmonar secundario, es que en la periferia, o sea, lo que sería su continente, ¿sí? en el que sería el intersticio interlobulillar,
¿sí? Lo recorre una vena y un vaso linfático. Ahora, ¿qué pasa? El intersticio en sí mismo es un espacio que está, obviamente, relleno, por decirlo de alguna manera, por tejido conectivo, ¿no? Y según qué espacio sea, le ponemos diferentes nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, como pueden ver en este gráfico de acá, ¿sí? Si el intersticio es lo que rodea a los bronquios y a la arteria, es el intersticio peribroncovascular, que cuando va llegando al centro del lobulillo, esto representa el lobulillo, ¿sí? Lo llamamos centro lobulillar o centrilobulillar, ¿bien? Ya dijimos que el que está entre un lobulillo secundario y otro lobulillo secundario lo llamamos el interlobulillar. Lo que sostiene el tejido conectivo, que sostiene todo lo que está dentro, ¿sí? Todo ese espacio, lo llamamos el intralobulillar, ¿sí? Para complicarlo un poco más, por debajo del espacio subpleural tenemos un intersticio, ¿sí? El intersticio subpleural, que toma contacto por medio de tabiques con el intersticio interlobulillar. Y acá ustedes dirán, no sé, yo esto no te lo creo, que esto se vea. No, pero yo para la gente de poca fe como ustedes tengo la solución y les voy a mostrar cómo se ve el engrosamiento de cada una de estas partes, ¿sí? El intersticio peribroncovascular, fíjense, acá tenemos dos estructuras que están marcadas, ¿sí? Que son estructuras tubulares, básicamente, aéreas, son bronquios, en los cuales su pared la podemos ver como marcada, la vemos engrosada. Esto es básicamente el engrosamiento del intersticio peribroncovascular. El intersticio, obviamente, uno puede hacer cada vez más complejo el tema y ver si está engrosado de forma lisa, nodular, irregular. Bueno, en este caso, por ejemplo, está engrosado de una forma como nodular, no como arrozadiada, como pequeños nodulitos. Pero bueno, esto es el intersticio peribroncovascular. Seguimos viendo, ¿sí? Y este es mucho más fácil de ver porque decimos, bueno, esto claramente es patológico, ¿sí? Y vemos muchas líneas, ¿sí? Vemos líneas, y vemos que en algunos lugares, ¿sí? Se pueden formar, o podemos tratar de ver esa forma que hablábamos, ¿sí? Del lobulillo pulmonar secundario. Esto de lo que está hablando, fíjense por ejemplo acá, esto acá bien marcado, ¿sí? Esto de lo que está hablando es el engrosamiento de los septos interlobulillares, ¿sí? Lo que siempre es un poquito más difícil de ver son los intralobulillares, ¿sí? Que en este caso es como una tomografía vista como casi histológicamente, ¿sí? El lobulillo pulmonar secundario, y adentro estas linitas representan, ¿sí? Lo que sería el intersticio intralobulillar, pero acá, en un patrón que después vamos a ver, ¿sí? Que se llama patrón reticular, que después justamente yo se los voy a volver a nombrar, lo que podemos ver son un montón de linitas, ¿sí? Que forman como un encaje. Eso justamente lo que representa es el intersticio interlobulillar. En el medio vamos a ver que también puede ser que encontremos, ¿sí? Otras estructuras, como por ejemplo esta línea que probablemente correspondan al intersticio interlobulillar. Y las más chiquitas al intralobulillar. El intersticio subpleural, claramente lo vamos a ver, hay una región muy buchona del intersticio subpleural, que es donde las pleuras se unen, ¿sí? Que son en las cisuras. Cuando las cisuras las vemos engrosadas, ¿sí? O sea, como está marcando acá, representa el engrosamiento del intersticio subpleural, ¿bien? Y esto es muy característico, de hecho, esta tomografía puntualmente nos habla, por ejemplo, de una enfermedad que es la sarcoidosis, ¿sí? Bien. Ahora, les voy a hablar de esto, la sociedad Fleischner. Yo siempre pongo esta foto como de Harry Potter porque siento que estamos en Howard cuando hablamos de la sociedad Fleischner, porque no sé, en realidad queda en Estados Unidos, ni siquiera queda en Inglaterra o en un lugar así. Pero lo que hizo esta sociedad es hacer un glosario que nos dice, tipo, cómo hablar a todos los radiólogos. Dicen, bueno, a esto le vamos a decir vibroesmerilado, a esto le vamos a decir penalización, a esto le vamos a decir consolidación. Entonces lo que nos van a hablar es de patrones, ¿sí? Es lo que hace que todos hablemos de la misma manera. Y para poder entrar justamente a hablar de intersticio es importante tener en cuenta ciertos patrones, ¿sí? Vibroesmerilado. ¿Qué es el vibroesmerilado? Una palabra que todos dicen. El doctor Volpacchio, me acuerdo que el primer día del FLU me dijo que lea un artículo de la AJR que era el ABC del vibroesmerilado. Un artículo que dice las múltiples causas que tiene vibroesmerilado, que son un montón. Bueno, ¿pero qué es? Es ese aumento de la opacidad, ¿sí? De la atenuación del parénquima pulmonar, pero que nos deja ver por debajo, como pueden ver, la trama vascular. O sea, acá ustedes dicen, bueno, sí, yo acá, veo que el pulmón está más blanquito, pero por debajo no dejamos de ver básicamente la trama vascular, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, acá este vidrio esmerilado ya está tendiendo mucho más a la consolidación. De hecho, ya tenemos un poco de broncograma aéreo, ¿sí? La reticulación, y esto es un poco de lo que vamos a empezar, un poco lo que les decía yo antes, ¿no? La reticulación está formada por los diferentes intersticios que se pueden engrosar y dar ese aspecto de red. El que no le había nombrado antes, les hablé ya del intersticio interlobular y del interlobular, es el perilobular, porque se refiere a esas estructuras, ¿sí? Al engrosamiento de las estructuras que rodean al lobulillo pulmonar secundario. En realidad es como una entidad que se describe habitualmente para la neumonía organizativa. La verdad es que no es necesario que esto lo tomen muy en cuenta. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es que en realidad el retículo se ve así habitualmente. Se ve como el engrosamiento tanto de los septos interlobulillares como de los intralobulillares, ¿sí? Tomando este aspecto, ¿sí? Con todo esto que están viendo acá, como este aspecto de red, que se llama retículo, o como para mí es mucho más fácil de visualizar, como esta forma de encaje, ¿sí? Acá tenemos un poco más de lo mismo, ¿sí? Tenemos otra vez, ¿sí? Fíjense, este aspecto de red, ¿sí? Este patrón reticular que nos está indicando que los septos interlobulillares y también los intralobulillares están afectados. En general, para todas las intersticiopatías, cuando hablamos de la vedette, nuestra reina es el panal, ¿sí? La panalización es sumamente importante porque es uno de los signos más pesados justamente de panalización. Sobre la panalización se habló un montón. La Sociedad Fleischner, este glosario lo que dice es que tenemos que tener quistes, ¿sí? Como pueden ver en todas estas zonas, ¿sí? Quistes, quistes, quistes. Quistes subpleurales, que primero nos pedía que sean en empalizada, que sean agrupados, ¿sí? La realidad es que las nuevas guías, fíjense acá tenemos más, ¿sí? Fíjense que a lo que nos referimos justamente es a ver quistes que, por las características de que está asociado obviamente a fibrosis pulmonar, lo vamos a ver también asociado a lo que sería dilataciones bronquiales, a bronquiectasias. Y esto es un corte sagital, ¿sí? Que acá podemos ver bronquiectasias, ¿sí? Podemos ver quistes. Y esto básicamente no es menor. Antes nosotros nos hacíamos mucho lío, ¿sí? En decir, esto es un quiste, esto es una bronquiectasia, esto realmente que pedíamos, de hecho, que tengan más de una fila de quistes, ¿sí? Con las últimas guías, la realidad es que se está haciendo mucho menos pretencioso al momento de poner panalización, ¿sí? Ya, quizás con algunos quistes, que no justamente tienen que estar agrupados, ya van a ver que los radiólogos a eso le ponemos panalización. Las últimas guías también, de hecho, toman mucho en cuenta la confianza que tiene el radiólogo en el diagnóstico de UIP, que está íntimamente relacionado con la panalización, cosa que después vamos a ver. En este caso, fíjense, es un poco de lo mismo, ¿sí? Y le puse los 3 cortes. ¿Y por qué le puse los 3 cortes? Como pueden ver, acá hay panalización, ¿sí? Pero también algunas de estas estructuras muy probablemente correspondan a dilataciones bronquiales. Fíjense, ¿sí? Por ejemplo, esta estructura alargada de acá corresponde a una dilatación bronquial, a una bronquiectasia, ¿bien? O, por ejemplo, como podemos ver acá, también las corresponde, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo todos estos hallazgos interactúan entre sí. ¿Bien? Pero las reconstrucciones son importantes, tanto las sagitales como las coronales, tanto para ver la distribución que tiene una patología, ¿sí? Porque justamente la intersticio es muy importante, a ver si la patología se encuentra arriba, abajo o en todos lados, como si también nos ayuda a poder diferenciar si quizás solo son quistes, o tiene bronquiectasias, solo son bronquiectasias, o como sea, ¿sí? El atrapamiento aéreo ya lo hablamos, no voy a discutir mucho esto, porque ya lo vimos el otro día, con lo cual no vamos a reparar demasiado, simplemente vamos a sí hacer capaz un stop en esta última para recordar un poco cómo se ve. Acuérdense que son áreas, ¿sí? De mayor y menor atenuación, ¿sí? Son áreas en mosaico que con la expiración confirmamos que lo que tiene es atrapamiento aéreo, ¿sí? Sino también, por ejemplo, podría corresponder a oligoemia, ser una causa vascular. Pero bueno, con la expiración confirmamos que justamente las áreas más negritas que nos encontramos, ¿sí? Corresponden a atrapamiento aéreo, es en ese lugar donde el aire quedó atrapado. Esto es súper importante, es algo que Juani siempre remarca, ¿no? La clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales.
la verdad es que son un montón, ¿no? Y se pueden dividir en diferentes grupos, ¿sí? Causas conocidas, asociadas a desórdenes primarios o causas idiopáticas. Claro, la pueden dar desde fármacos, desde exposiciones, desde las genopatías, ¿sí? O la puede dar nada, pueden ser idiopáticas. Y es acá donde empieza a armarse un poco el problema y el porqué de lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Lo importante de la interdisciplina en este caso. Estas patologías comparten muchas veces su tomografía computada, comparten también sus funcionales, su clínica y también la anatomía patológica. Con lo cual, en este grupo heterogéneo de miles de patologías que pueden dar las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿sí? A su vez se solapan en muchas otras cosas. Y esto es muy importante, hablar del diagnóstico y el proceso de diagnóstico de estas patologías. Y realmente que es muy dinámico. Y necesitamos de todo esto, necesitamos tanto de lo que sea el neumonólogo, de los reumatólogos, del laboratorio, de los patólogos, y también de los radiólogos. Nosotros sabemos que cuando un paciente viene o asiste al consultorio de intersticio, nosotros sabemos que a ese paciente le vamos a buscar una causa, o sea, a lo que tenga, ¿sí? Vamos a hacerle múltiples preguntas y vamos a hacer múltiples exámenes antes de decir que es idiopática. Y la enfermedad del tejido conectivo toma un papel central, porque la enfermedad del tejido conectivo puede dar todas las enfermedades intersticiales, todas las neumonías intersticiales pueden estar causadas por enfermedad del tejido conectivo, ¿sí? Lo que nos puede pasar al llegar el paciente es decir, bueno, está llegando un paciente que ya nos está diciendo que tiene una enfermedad del tejido conectivo y nosotros lo que vamos a evaluar es su pulmón, o nos puede pasar que su patología empieza para nosotros, en realidad, ¿sí? Empezamos viendo básicamente la patología intersticial y ahí vamos a ir a buscar la enfermedad de tejido conectivo, o puede ser que sea esas que tienen características autoinmunes, que son un NI, que son las IPAF, que después Juan seguramente les va a hablar, o que sean idiopáticas, o que corresponda a alguna de las otras muchas causas, ¿sí? Bien, entonces acá con este gráfico lo que yo les quiero representar un poco es cómo nosotros, cuando estamos en el consultorio con Juan y con Gaby y con Sil, nos planteamos las tomografías computadas. Lo primero que nos decimos es, ¿esta tomografía computada es normal o es anormal? Me parece una pregunta tonta, pero para nada lo es. De hecho, Juani da muchas clases de lo que serían las ILA, las anormalidades intersticiales, ¿no? Muchas veces, a veces nos pasa que vemos pacientes que tienen un poquito ahí de deshilachado, pero no sabemos si es normal o es anormal. Entonces charlamos, ¿la tomografía es normal o es anormal? Bueno, la clasificamos como tomografía anormal. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿el compromiso que tiene es intersticial o no es intersticial? Ahora, si el compromiso es intersticial, después nos vamos a preguntar si el paciente tiene fibrosis. Y esto es importante que ustedes lo entiendan, que ustedes me dirán, bueno, pero pará, Federico, o sea, nosotros en el tejido conectivo, la verdad es que no todas las patologías son fibróticas. No, pero el informe que a ustedes les debería llegar sí va a estar basado en esto. Y ahora vamos a ver justamente por qué. Las enfermedades intersticiales se pueden dividir en dos grupos grandes, ¿sí? En fibróticas o inflamatorias, ¿sí? Siendo los hallazgos radiológicos de cada una los que están descritos acá, ¿sí? Para la fibrosis, la panalización, las bronquiectasias por tracción, la pérdida de los volúmenes pulmonares, la reticulación y el vidrio esmerilado. Para las inflamatorias vamos a ver más consolidaciones, quistes, face paving, atrapamiento aéreo, y también comparten el vidrio esmerilado y la reticulación, como así también los fibróticos. Cuando hablamos de fibrosis, esta flecha tiene un gran significado, ¿sí? Es que la panalización es el signo más pesado, ¿sí? De la fibrosis. Después le siguen las bronquiectasias y después le sigue la pérdida de volumen. Y ahora vamos a ver por qué yo les digo mucho que los radiólogos nos centramos en lo fibrótico. Cuando hablamos justamente de lo que serían los patrones, ¿sí? Hubo un consenso en el 2018, el consenso de FPI, que en realidad habla del diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, y acá otra vez ustedes dicen, Federico, ¿por qué me estás hablando de fibrosis pulmonar idiopática si nosotros tenemos una causa conocida? Ustedes tratan enfermedades del tejido conectivo. Bueno,
¿Por qué? Justamente porque la UIP, no toda UIP representa una FPI, representa una fibrosis pulmonar idiopática. Este consenso justamente habla de cómo diagnosticar las UIP, ¿sí? Deja de lado un poco a otras neumonías intersticiales idiopáticas, como la neumonía intersticial no específica, que para ustedes es súper importante, la neumonía criptogénica organizativa, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria, que nosotros sí hoy las vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque muchas de estas patentes las encontramos en enfermedades pulmonares intersticiales difusas no idiopáticas, ¿sí? Que muchas corresponden justamente o quedan de su lado, ¿sí? De las enfermedades del tejido conectivo. Yo hoy no me voy a detener en esto, que es justamente lo que habla el consenso del 2018, pero sí es necesario que se los nombre, porque lo que a ustedes les va a llegar en el informe justamente es esto, ¿sí? Les va a llegar una conclusión, o les debería llegar una conclusión que dice que el paciente tiene UIP, porque lo que tenía era panalización, que también podía tener reticulación, bronquiectasias y bronquiectasias, que predominan en las bases, que tenga una probable UIP, ¿sí? Que básicamente va a tener lo mismo que la UIP, solo que no va a tener la panalización, ¿sí? Y puede tener quizás algo más de vidrio esmerilado. Las indeterminadas, que es la categoría que se agregó en el 2018, ¿sí? Que también son basales, subpleurales, que tienen algo de reticulación, pero no muy clara, que tienen más vidrio esmerilado, como que nos dejan en un ni, ¿bien? Y después de llegar, sino como diagnóstico alternativo, que probablemente cuando llegue como diagnóstico alternativo, sacando que no sea una neumonitis por hipersensibilidad, probablemente le llegue con nombre esto, ¿no? Lo que me refiero es, esto habla de quistes, de consolidaciones, de un gran predominio de vidrio esmerilado, sí, bueno, toda esa lista de cosas que están ahí entran dentro de los diagnósticos alternativos. Y ustedes dirán, bueno, listo, perfecto, me vendrá como UIP, ¿y qué querrá decir que venga como probable UIP? Bueno, ¿y por qué les importa a ustedes tanto que venga como probable UIP? La UIP es un diagnóstico que hacemos nosotros los radiólogos y que probablemente, o sea, no, probablemente no, o sea, es un diagnóstico que queda ahí, no necesita más nada, no necesita de la histopatología. Pero cuando nos referimos a probable UIP, o quizás también a indeterminada, en otra entidad que estamos pensando es en una NSIP, ¿sí? Y acá esto es importante porque mi sensei, que es Juani, siempre me dijo que yo tenía que tener este consenso cual estampita en la billetera. Así que siempre sube la estampita del Diego, la estampita de Gilda, y ahora también siempre llevo a lo que, el consenso, este cuadro del consenso en la billetera. Si bien no soy muy fanático de lo que serían las guías, la verdad es que en este caso, este sí es útil llevarlo. Y como les decía, para ustedes, los reumatólogos, hablar de neumonía de neumonía no específica, la NSIP es clave y es importante, porque después vamos a ver que todas las colagenopatías pueden dar NSIP, ¿sí? Y la NSIP, ustedes tienen que saber que puede ser fibrótica, obviamente, o puede ser, bueno, ustedes lo saben, pueden ser fibróticas o pueden ser de tipos celulares, ¿sí? Y radiológicamente se ven de formas distintas, ¿sí? Las formas celulares, ¿sí? Se ven como vidrio esmerilado, esos pacientes que hablábamos el otro día de darlos vuelta, ¿sí? Y las formas que son fibrosantes se pueden ver básicamente como, se pueden ver con vidrio esmerilado, pero también se pueden ver con dilataciones bronquiales, con panalización en algunos casos, no siempre, ¿sí? Pero llegan justamente un poco al solapamiento de la UIP. Entrarían en lo que estábamos hablando antes, siendo un poquito para atrás, como en lo que sería una probable UIP. Son esas que no sabemos si son UIP o será una SIP inflamatoria, una SIP fibrótica o será otra causa, ¿sí? Es por eso que es importante, ¿sí? Nosotros, la realidad es que yo, algo que he aprendido en el tiempo, estando en el consultorio de intersticio, es que todos los pacientes que llegan con una NSIP se le busca una causa. O sea, yo los veo a Juan y a Sil, a Gaby, que se le busca una causa a esos pacientes, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de enfermedades del tejido conectivo asociadas a enfermedades intersticiales. Se quieren matar, tráiganme tierra, la clase recién está empezando. Sí, pero no, porque a partir de ahora la intención es ser dinámicos y no detenernos en banalidades o en cosas que ustedes obviamente ya tienen súper claro.
Bueno, esto es un poco las enfermedades intersticiales asociadas a tejido conectivo, las prevalencias, según quien sea patriarcal, matriarcal, pueden ponerle la imagen del papá o la mamá al que quieran, ¿sí? Pero bueno, se dice que la esclerodermia tiene manifestación de enfermedad intersticial en el 40-75% de los casos, enfermedad de tejido mixto 20-85%, miopatías inflamatorias 30-50%, artritis reumatoide 30-60% y el Sjögren del 10 al 30%. La que viene atrás ahí a pegarle claramente son las IPAF, que no entran en ningún lado, en ninguna foto, y tienen más ganas de entrar que no sé. Este cuadro es de un artículo de Capobianco, que a mí Adrián Gasser me lo recomendó y siempre lo leo. Es como una cuestión de cada vez que tengo que dar una clase, es como un artículo que releo y yo se los recomiendo a ustedes. Fíjense, yo soy muy fanático de los cuadros. Fíjense este cuadro, ¿sí? Que nos dice básicamente las enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Y nos las relaciona justamente con la probabilidad que tengan cuál manifestación pulmonar, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Vemos que la artritis reumatoidea es la más asociada en realidad, ¿sí? A la UIP. También estamos viendo en este mismo cuadro que la NSIP se ve en todas lo que estábamos hablando, ¿sí? Por eso es que con tanta insistencia, cuando entra un paciente al consultorio y tiene un patrón de NSIP, que entre paréntesis, para que si hay algún patólogo conectado no se enoje, es una patente que la dicen ellos, no la decimos nosotros los radiólogos. Nosotros lo clasificamos como, bueno, es una posible UIP o es inconsistente, y el anatomopatólogo hará el trabajo, pero todas se pueden manifestar básicamente como NSIP, ¿sí? Fíjense la neumonía organizativa, y esta es importante, ¿sí? Las dermatomiositis, las polimiositis y las miopatías inflamatorias se manifiestan mucho con lo que sería una neumonía organizativa. El LIP lo vemos principalmente en el Sjögren, no siendo justamente la causa que siempre nos vamos a encontrar, o sea, asociada. Es probable que la encontremos más quizás como NSIP, ¿sí? Después tenemos el daño alveolar difuso, ¿sí? En la dermatomiositis y la polimiositis, y fíjense que también en el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Como la hemorragia alveolar, o sea que el lupus, cuando se manifiesta en el parénquima pulmonar, se manifiesta de forma no tan chistosa, podríamos decir, ¿sí? Esto es un cuadro que es viejito, pero a mí me parece como interesante tener en cuenta algunas cosas. Bueno, acá toma lo que sería una neumonía intersticial usual, o sea, la UIP, esto son las siglas en castellano, UIP son en inglés, obviamente, guión FPI, no importa. Pero bueno, siempre con su distribución, obviamente, un predominio basal, el hallazgo, la panelización, algo que ya habíamos hablado, la NSIP, la neumonía intersticial no específica, tiene una simetría. También esto lo que pasa es que histológicamente son extremadamente homogéneas, y lo que tiene, que es característico también, es una prevalencia del espacio subpleural. Las neumonías organizativas, ¿sí? Lo que quizás antes podían leer como bono, como bronquiolitis obliterante, o sea, neumonía organizativa, o sea que básicamente son términos que hoy le decimos neumonía organizativa, antes le podíamos decir bono. Se ve básicamente como consolidaciones, también se puede ver en realidad como nódulos que pueden ser periféricas, que predominan en las regiones inferiores, y también con una distribución peribroncovascular, ¿sí? El daño alveolar difuso, en realidad, se ve como vidrio esmerilado de manera difusa por el parénquima pulmonar, y la neumonitis, o sea, la linfocítica, se puede ver como quistes aéreos, que después vamos a hablar un poco de cómo se ven básicamente esos quistes, ¿sí? Pero bueno, la ocurrencia de la enfermedad pulmonar intersticial en menores de 60 años, mujeres, ¿sí? Con un patrón de tomografía computada no consistente con UIP, o sea que probablemente estemos hablando de una NSIP, nos hace sospechar la posibilidad de una enfermedad de tejido conectiva oculta. Y esto es lo que venimos haciendo hincapié durante todos los slides. Vamos a hablar como rápidamente una a una de todas estas, ¿sí? La artritis reumatoidea, como dijimos, es la que mayormente se puede manifestar como UIP, ¿sí? Pero puede dar NSIP, puede dar neumonía organizativa, bronquiolitis folicular, nódulos reumatoides, derrame pleural. La realidad es que nódulos reumatoides, yo
o sea, nunca los he visto, básicamente, no sé después, Juani, o algunos de ustedes, si alguna vez los vio, pero bueno, desde ya, por lo menos desde mi poca experiencia, son infrecuentes. Justamente lo que estamos hablando es de un patrón acá de UIP en un hombre de 80 años con artritis reumatoidea. Fíjense que lo que estamos viendo son múltiples imágenes quísticas, ¿sí? Justamente acá hay ciertas particularidades que se dan en las colagenopatías y que se dan en las UIP no SPI. Y que en este caso, que yo después voy a hacer mención, pero fíjense, decimos sí se encuentra en los lóbulos inferiores, ¿sí? Como estamos viendo, pero cuando hacemos la reconstrucción vemos que también se encuentra en los lóbulos superiores, ¿sí? O sea, el lóbulo superior también se encuentra comprometido, ¿bien? ¿Tiene todo lo que tiene que tener una UIP? Sí. ¿Tiene penalización? Sí, tiene penalización. ¿Tiene dilataciones bronquiales? Sí. Fíjense, por ejemplo, acá, sí, acá tenemos algunos bronquios y una bronquiectasias. Bien, probablemente si buscamos más, vamos a encontrar más. Por ejemplo, acá también tenemos. ¿Tenemos disminución de los volúmenes pulmonares? Sí, tenemos disminución de los volúmenes pulmonares. Uno podría decir, ¿lo decís a ojo? A veces lo digo a ojo, a veces no. La realidad es que las cisuras son muy buchonas de la disminución de volumen pulmonar, ¿sí? Una cisura irregular, traccionada, como fíjense, por ejemplo, acá, ¿sí? Nos habla justamente que el volumen pulmonar está disminuido, ¿sí? Sacando que cuando nosotros lo reconstruimos, ¿sí? De forma sagital, vamos a ver cuánto abarca cada lóbulo, y nos vamos a poder dar cuenta si algún lóbulo está disminuido o no. Bien. Bueno, y acá entra un poco el tipo de paciente el cual nosotros discutimos, ¿sí? Es un hombre de 55 años que viene con artritis reumatoidea. Y bueno, ¿y qué le ves, Fede? Me diría Juan. Y bueno, y Juan, y yo le veo, la verdad, para empezar, le veo retículo. La verdad es que le veo retículo acá abajo, en las bases pulmonares, ¿sí? Le veo quizás en algunas regiones, ¿sí? Algo que podrían ser bronquiectasias. Me llama la atención esto, le diría Juan, le diría en el lóbulo superior, algo que se puede dar en las colagenopatías, pero me parece que estas podrían ser imágenes quísticas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo lo pondría? Bueno, esto queda ya de mano de cada radiólogo. Le pondría un patrón de hecho, también me parece, agrego que los volúmenes pulmonares están disminuidos, ¿sí? Por la forma de la cisura. Pero independientemente de esto, es decir, bueno, ahí mi posición de radiólogo es decir, bueno, ¿qué le pongo? ¿Le pongo una posible UIP? ¿Le pongo una UIP? No, seguro que en una UIP no me voy a arriesgar. Le voy a poner una posible UIP, le voy a decir a Juan, le voy a llamar por teléfono y decirle a Juan, y me parece que esto es una posible UIP que en un par de, no sé, meses o años, va a ser una UIP, ¿sí? O indeterminada. Yo probablemente esta la pondría como posible, ¿bien? Esto es un paciente masculino de 57 años de edad que inicia en el año 2005 con leve dolor e inflamación articular en manos, con diagnóstico de artritis reumatoidea en el 2019, ¿sí? Y cuando nosotros vemos en 2009, disculpen, cuando vemos la tomografía del 2010, lo que podemos ver es que este paciente lo que tiene es un gran componente de vidrio esmerilado, ¿sí? Quizás podemos ver algunas imágenes que acá se ven muy chiquititas, pero que podrían corresponder a bronquiolectasias. Uno diría, bueno, probablemente lo que tenga este paciente es una NSIP, seguro, por su gran por la gran cantidad de virus esmerilados que tiene, pero también supongo que esto debe ser fibrótica porque tiene algunas imágenes quísticas, ¿sí? Que si bien no son subpleurales, veo algunas imágenes quísticas, habría que reconstruirlas y ver qué son. Acá se ven algunos quistes subpleurales, de hecho, y tiene algunas bronquiolectasias también, ¿sí? Al pasar el tiempo, fíjense cómo se genera la transformación, ¿sí? Cómo algo que quizás parecía con un componente más inflamatorio que fibrótico, después lo clasificaríamos claramente como una UIP, ¿sí? Tiene múltiples quistes, ¿sí? Subpleurales, agrupados, bronquiectasias y disminución de los volúmenes pulmonares. Acuérdense de ver las cisuras. Bueno, la artritis reumatoidea acerositis, ustedes me dirán, no, bueno, si es verdad es muy poco, en un 5% de los casos, no son muy grandes, ¿sí? Bueno, en este caso vemos derrame pleural, pero también lo que estamos viendo en este caso son imágenes más consolidativas, ¿sí? Las pueden ver acá, ¿sí? Que tienen una predominancia en lo que sean los lóbulos inferiores, que son periféricas, ¿sí? Y peribroncovasculares. Cuando me refiero a peribroncovasculares es que viene del bronquio y la consolidación básicamente lo que hace es rodearla, ¿sí?
Bueno, cuando hablamos de las bronquiolitis foliculares y constrictivas, es algo que se puede dar y que nosotros podemos ver justamente en la artritis reumatoidea, y obviamente habla de una hiperplasia marcada de los folículos linfóides, o sea, peribronquiolares, que terminan dando básicamente este aspecto, ahí está, estos múltiples nodulillos como en vidrio esmerilado, centrolobulillares distribuidos por todo el pulmón, ¿sí? Bien. Bueno, y se abre el telón y llega ella, y por eso le puse la figura de una reina, la esclerodermia. Cada vez está tomando como más y más fuerza, no solo por los últimos estudios que salieron, como el Sensit, que habla sobre el tratamiento y que generó como un poco de revolución, sino porque, bueno, obviamente nosotros la vemos un montón, en el hospital particularmente vemos mucha esclerodermia, ¿sí? En los primeros 5 años la tomografía computada es normal, pero 90% desarrolla enfermedad pulmonar intersticial y 80% es NSIP. Lo más común de ver en la esclerodermia, y esto lo vimos en el cuadro anterior, es NSIP, ¿sí? Es importante saber que 40% de los pacientes pueden tener hipertensión pulmonar, 80% tiene dilatación esofágica, que puede dar reflujo, y síndrome de Krebs, que yo a ustedes de eso no les voy a hablar. Hoy yo dilatación esofágica no voy a hablar mucho porque si no la clase sería eterna, pero bueno, podemos hablar, tenemos al doctor Vergo en el hospital que hace las biodiluciones de estos pacientes, y algún día podemos generar una reunión con él para hablar bien de qué es lo que hay que ver en estos pacientes. Pero bueno, de la NSIP ya estuvimos hablando, y es justamente vidrio esmerilado, ¿sí? Distribución basal y periférica, y es lo que estábamos hablando, ¿sí? De dar vuelta al paciente. En estos pacientes, en la sospecha de NSIP es muy importante darle vuelta para diferenciarlos de lactasia por decúbito, ¿sí? Fíjense, vidrio esmerilado, como ven acá, que tiene una distribución basal y periférica, lo damos vuelta y continúa viéndose el vidrio esmerilado de distribución basal y periférica. Otros hallazgos alternativos que se pueden ver, independientemente de lo que estábamos hablando de la NSIP, es la dilatación esofágica, ¿sí? Con un esófago que va a estar dilatado. El esófago en tomografía computada habitualmente sale la dilatación cuando creo que es de 12 a 24, de 12 a 40 y pico, creo que con una media de 23 milímetros, estamos hablando de dilatación esofágica ya. También lo que podemos ver son signos de hipertensión pulmonar, ¿sí? Cuando la arteria pulmonar básicamente tiene un diámetro mayor a 30 milímetros, es un signo indirecto, obviamente, de hipertensión pulmonar. Lo que hacemos habitualmente los radiólogos es tomar la relación de la arteria pulmonar con la aorta, porque quizás el paciente tiene corazón grande, vasos grandes, la aorta grande, entonces lo que se hace es tomar la relación. Pero bueno, obviamente cuando es algo más crónico puede afectar a las cámaras cardíacas, nos puede dar derrame pleural, derrame pericárdico, ¿sí? La hipertensión pulmonar también nos puede llegar se puede manifestar también como edema, ya en una evolución mucho más avanzada. Bien, bueno, este paciente es una mujer de 53 años con esclerodermia, ¿sí? Que en realidad uno no dudaría mucho que este paciente tiene un componente fibrótico, ¿no? Porque uno cuando trata de analizar las fisuras, ¿sí? Las ve que están retraídas, y también en realidad uno podría evaluar que en ciertas regiones basales tiene dilataciones bronquiales, tiene bronquiolectasias, ¿sí? Pero también tiene un gran componente de vidrio esmerilado este paciente. Y en este tipo de pacientes quizás nos puede colaborar varias cosas. Uno, las reconstrucciones, como siempre les dije, reconstruir en sagital, lo cual vemos justamente la disminución, ¿sí? De los volúmenes pulmonares. Fíjense que el lóbulo inferior está mucho más chico, ¿bien? Y también las técnicas de postprocesamiento que hablábamos el otro día, ¿sí? La mínima intensidad de proyección, que lo que hace es resaltar las estructuras aéreas. Y de esta forma vemos, ¿sí? Acá, que es esta la mínima intensidad de proyección, en MIP, ¿sí? Vemos que justamente tiene quistes, tiene algunas bronquiolectasias, y esto nos habla de que es una NSIP de tipo fibrótica. Bueno, fíjense este paciente, ¿no? Con esclerodermia, y la esclerodermia puede dar UIP, en menor medida que la artritis reumatoidea, pero la puede dar, ¿bien? Y fíjense algo que me parece a mí me llama mucho la atención, que en realidad está descrito, que es que, bueno, ustedes me dicen, esto tiene panal, pero ¿qué?
¿Qué panal, básicamente? Esto se llama panal exuberante. El panal exuberante también está relacionado con las UIP no FPI, ¿sí? Cuando vemos tanta panalización, tantos quistes, ¿sí? Cuando el 70% del componente fibrótico está dado por la panalización, es lo que hablamos de quistes exuberantes, ¿sí? Esto lo describió Chang en un artículo que yo se lo cito al final para que lo lean. Chang siempre va primero, es un médico radiólogo de Chicago que siempre es como el que publica todo primero, junto con Simon Wolf. Bueno, esto es simplemente un poco más de lo mismo, ¿sí? Hablar de la dilatación esofágica, ¿sí? Que la podemos ver, bien, y la dilatación de la arteria pulmonar. El lupus eritematoso sistémico, bueno, en realidad el lupus, la enfermedad pleural y pericárdica son las manifestaciones más comunes básicamente del lupus, esto ustedes ya lo saben. En realidad del 50-30% lo que tienen son derrames pequeños, ¿sí? Pueden dar TEP, neumonitis lúpica, pueden dar NSIP, y acá voy a hacer un parate porque ya imagino que Juani debe estar como ahí con el micrófono para hablar. Juani, algo que me dijo el primer día que llegué al consultorio, algo que de hecho me dice Volpaquio, que siempre dice Juani, es que el lupus no da compromiso intersticial, o al menos nosotros no estamos acostumbrados a verlo. Cuando vemos compromiso intersticial tipo NSIP en un paciente con lupus, pensamos que ese paciente con lupus tiene asociada otra patología del tejido conectivo. ¿Sí? O sea, si lo estudia, lo que hacen en el consultorio es pedirle, no sé cuántos anticuerpos más le pedirán. Puede dar hemorragia alveolar y puede dar infecciones pulmonares, de hecho es la segunda causa de muerte que puede estar asociada a Klebsiella, PCP, citomegalovirus, en fin, bueno, a una lista de agentes causales. Cuando nosotros vemos básicamente un paciente que tiene este tipo de compromiso con lupus, ¿no? Que tiene este virus mediado bilateral, que en algunas regiones ustedes pueden decir, bueno, pero parecen como formas pseudonodulares. Bueno, sí, eso lo que representa en realidad es como bien la ocupación del espacio aéreo, ¿sí? Cuando empezamos a ver este tipo, ¿sí? de imágenes bilaterales en estos pacientes, por ejemplo, como acá, que lo que ya directamente se manifiesta es como un crazy paving, ¿sí? O sea, crazy paving que es el virus esmerilado asociado al engrosamiento de los septos, es más probable, en realidad lo primero que hay que pensar quizás en estos pacientes es en una hemorragia alveolar, obviamente siempre con la clínica acompañante, más que una neumonitis lúpica. La verdad es que no es tan común la neumonitis lúpica, o al menos nosotros, yo en tomografía computada, disculpen, no se las diagnostiqué demasiado en tal caso. Bueno, Jekyll-Lang es básicamente es un síndrome que lo que habla es de un patrón funcional restrictivo, pero con muy poca manifestación pulmonar, en realidad casi ninguna. Lo único que podemos ver es un ascenso básicamente del diafragma, ¿sí? Que es justamente lo que están viendo en este caso, es un ascenso diafragmático. Esto que ven acá corresponde simplemente y lo más probable a una atelectasia, ¿sí? Pero la realidad es que tiene poca manifestación o nula del parénquima pulmonar. Bueno, el Sjögren se puede manifestar como todas... Ah, mira, acá me quedó mal, puse el UIP, me quedó mal, disculpen. Se puede manifestar como una LIP, como una NSIP, como una UIP, como una neumonía organizativa, o también como bronquiolitis folicular, ¿sí? O sea, de cualquiera de estas formas se puede manifestar. Bien. Siempre o es común verlo asociado, ¿sí? A otra entidad. No viene solo, quizás viene acompañado de otra más, por ejemplo, como artritis reumatoidea. Es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo son los quistes de la LIP? Son quistes, en realidad, que de paredes finas, son quistes sutiles, muchas veces como que no están tan bien formados, ¿sí? La causa por las cuales se generan, la verdad es que son, como que hay como... No es como algo muy seguro, pero puede ser por un taponamiento bronquiolar, por la proliferación o por el infiltrado linfocitario de células plasmáticas, ¿sí? Pero bueno, también en realidad, en menor medida, disculpen que vuelva a esto, en mucha menor medida puede dar entonces también bronquiolitis folicular, sería entendible por la proliferación, o sea, linfocítica, o por los infiltrados linfocíticos peribronquiolares, ¿sí?
Y también es muy frecuente verla como vidrio esmerilado, ¿sí? Porque justamente por los infiltrados linfocíticos y células plasmáticas a nivel alveolar. Es frecuente encontrarla básicamente como una NSIP. En este caso tenemos un Sjögren asociado a artritis reumatoidea, ¿sí? Lo que podemos ver justamente es vidrio esmerilado, es un patrón más que nada como reticular, ¿sí? Lo pueden ver acá, asociado a vidrio esmerilado, que es periférico, pero que también tiene relación, o sea, está comprometiendo los lóbulos superiores, ¿sí? En algunos casos, aparentemente, empiezan a tener algunas bronquiectasias, ¿sí? Bueno, lo que serían todas las miopatías inflamatorias de características idiopáticas, yo sé que es un tema que Juani después, probablemente en los minutos que queden, les va a hablar, porque yo sé que a ustedes les súper interesa, pero bueno, habitualmente pueden dar enfermedad intersticial hasta en un 30%, ¿sí? Y es importante saber que esta foto tampoco es casual, es porque tienen como ese síndrome de solapamiento, síndrome de solapamiento, entre NSP y neumonía, ¿no? Cuando llega un paciente al consultorio de intersticio, lo primero que hacen cuando tiene NSP neumonía organizativa es empezar a buscar en algunas de las miocitis, ¿sí? Idiopáticas. Fíjense, por ejemplo, este paciente lo que tiene es una neumonía organizativa, lo que hablábamos antes, ¿sí? Si bien tiene un compromiso claro de los lóbulos superiores, la neumonía organizada predomina los lóbulos inferiores, si bien acá tenemos compromiso de los lóbulos superiores también. Pero justamente a lo que se refiere es a imágenes consolidativas, que son periféricas, ¿sí? Y peribroncovasculares. Se puede manifestar, como hablábamos antes, con NSIP y probablemente también con neumonía organizativa. Esto podría tranquilamente, esta consolidación de acá, ser manifestación de la misma, ¿sí? La NSIP, ya lo estuvimos hablando, vidrio esmerilado, que proviene de los lóbulos inferiores, y uno siempre dice basal y periférica. Las colagenopatías tienen la característica de tener, a diferencia de las causas idiopáticas, también un poco más de compromiso central, ¿no? El síndrome de antisintetasa es un síndrome que en realidad, como todas las miopatías inflamatorias idiopáticas, ¿sí? Da lo mismo que lo que estábamos hablando antes, o sea, puede dar NSP, como también puede estar asociada a lo que sería la neumonía organizativa. Y tanto como las anteriores, que no lo dije, pueden avanzar rápidamente a fibrosis, ¿sí? Básicamente es lo mismo que estamos viendo en repetidas veces, ¿sí? Este vidrio esmerilado basal. Esto es lo que yo antes básicamente les estoy llamando hace un rato, ¿sí? Este artículo de Chang, que habla un poco de aquellos hallazgos que nos encontramos en la fibrosis pulmonar que no corresponden a fibrosis pulmonar idiopática. Son justamente signos que estuvimos viendo y hablando, ¿sí? Fíjense cómo estamos hablando de el compromiso del panal, tanto en los lóbulos inferiores, pero también en los lóbulos superiores, ¿sí? Cómo vemos este panal exuberante, cómo vemos estos quistes grandes, y que los quistes abarcan casi toda la zona de fibrosis. Y también algo muy característico que se ve mucho en las colagenopatías en general, es como esta línea, ¿sí? O sea, tienen como un límite. Uno en estos pacientes podría demarcar hasta dónde está el daño. Si uno podría marcar una línea hasta acá y decir, bueno, hasta ahí el pulmón está comprometido, ¿sí? Eso es otro de los signos que describe este artículo, que de por sí es muy interesante. Como conclusión, básicamente no vamos a extendernos más, ¿sí? Después, si en otra clase quieren que hablemos más del consenso del 2018, así lo podemos hacer, que es muy importante. Pero bueno, es simplemente este cuadro, lo que venimos hablando, cómo se manifiesta cada una de las enfermedades del tejido conectivo, pero me parece que como conclusión importante, tanto de lo que charlamos el otro día como lo que estamos charlando hoy, es que para este conjunto de patologías es importante el trabajo del equipo. ¿Sí? Por sí solo, el diagnóstico es muy complicado. ¿Ok? Así que bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya sido útil. Bueno, Fede, yo ahora sí, Juan, quiero felicitarte, sos un orador y un disertante innato, la presentación espectacular, así que Gracias. gracias, y desde ya tu mensaje final creo que es una de las cosas más importantes,
y uno de los sentidos de esto, ¿no? El trabajo indisciplinario. Hoy no se concibe una medicina sin trabajo interespecialidad. Así que muchísimas gracias. No sé cómo quieren hacer, si quieren hacer algún comentario ahora sobre esto, y seguís vos, Juan, o querés arrancar yo. Mira que Arranco. Seguís ahí, Juan, y seguís ahí. Dale, arranca Juan, y dejamos los comentarios para el final. Gracias. Sí, porque... Ahí va. Son 10, 15 minutos lo mío y después cerramos, si quieren, si hay tiempo, con preguntas para los dos. Bueno, muy bueno, Fede, la verdad que no, dijiste todo, no me quedó nada para agregar, muy completo, completísimo. Bueno, ¿qué es esto del concepto de IPAF? Ustedes saben que se publicó un documento hace 5 años, que lo vamos a ver ahora, un documento de consenso, ¿está bien? Sí. Un documento de consenso de la Asociación Americana ATS y la Europea ERS, donde hay reumatólogos, neumonólogos, patólogos, radiólogos, para ponernos de acuerdo sobre esta situación clínica, que son pacientes con enfermedad intersticial y manifestaciones autoinmunes. Claro, los pacientes no siempre leen los libros, y hay pacientes que tienen manifestaciones autoinmunes o inmunológicas en el contexto de tener una enfermedad intersticial. Acá es donde entramos por el lado del intersticio. Son pacientes que generalmente nos llegan a nosotros, a los neumonólogos que hacemos intersticios, y cuando los empezamos a estudiar, como dijo Fede, para descartar causas secundarias o asociadas, encontramos cositas de manifestaciones autoinmunes o inmunológicas, ya sea en la serología, en la clínica, en las imágenes, o si tenemos un pedazo de tejido pulmonar, encontramos, el patólogo nos dice, mirá, esto pensé en autoinmunidad con este hallazgo. Entonces, es una situación bastante frecuente, que muchas veces nos desorienta bastante a los neumonólogos, porque no sabemos para dónde salir, cómo tratarlos, si inmunosuprimirlos, o si en el caso que tenga una patente fibrótica como un UVP, tratarla con antifibróticos. Para ustedes que están acostumbrados a lidiar con las manifestaciones autoinmunes, es una cosa de todos los días, pero no lo es tanto para nosotros, y nos genera bastante confusión a veces. Pero además también muchas veces o siempre, bueno, acá en el hospital siempre, y en la práctica privada la mayor parte de las veces, estos pacientes los ven ustedes también, los reumatólogos, y los vamos viendo en equipo, pero ustedes muchas veces nos dicen, mirá, no cumple criterios de clasificación de una enfermedad autoinmune con nombre y apellido, como nos gusta decir a nosotros. Fíjense algunos ejemplos rápidos. Esto recién Fede lo mostró muy bien. Este es un tremendo patrón UIP, panal de abejas, neumonía intersticial usual, en un hombre de 57 años, ex tabaquista, que tiene factor reumatoideo y anticuerpos anti-CSP positivos a altos títulos, con FAN negativo, resto del laboratorio inmunológico todo negativo, y una evaluación por reumatología sin manifestaciones clínicas de enfermedad articular ni del tejido conectivo. Ejemplos rapiditos. Una mujer joven, 27 años, un anticuerpo anti-ROS52 positivo. Ustedes dirán, che, pero porque le pediste ROS52 de entrada, no. Se le pidió de entrada un laboratorio inmunológico general, pero después se le pidió un panel de miocitis y le encontramos un ROS52 positivo. Con FAN y todo el resto negativo. Un Raynaud dudoso desde hace 3 años y una evaluación por reumatología sin hallazgos sugestivos de una enfermedad autoinmune. Mujer de 47 años, con esta neumonía intersticial usual, con esta neumonitis intersticial tipo inespecífica, con virus esmerilado, con un FAN 160 patente centromérica y escasas 2 telangiectasias palmares. Nada de engrosamiento cutáneo y una evaluación reumatológica sin hallazgos de enfermedad de tejido conectivo. O esta mujer de 49 años, con esta tomografía también con virus esmerilado y un patrón sugestivo de NSIP, con boca seca, con examen reumatológico entre comillas normal, y cuando la vamos a biopsiar para ver si tenemos alguna pista de cuál puede ser la causa de esa NSIP en la tomografía, el anatomopatólogo, la anatomopatóloga nos dice que hay agregados linfoides, es una NSIP, evidentemente, se confirma lo que parecía por tomografía, pero es una NSIP con agregados linfoides y pleuritis crónica parcheada, y nos dice, piensen que esta paciente puede tener una enfermedad oculta del tejido conectivo, por esos hallazgos en la histología. Pero todos estos pacientes son pacientes grises, son pacientes que no son idiopáticos, pero que tampoco cumplen criterios de clasificación de ninguna
enfermedad reumática. Y para terminar de complejizar el tema, ustedes saben que en la fibrosis pulmonar idiopática la inmunosupresión es perjudicial. Lo sabemos ya del estudio Panther, porque ustedes saben que durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, cuando no existían los antifibróticos, a la fibrosis pulmonar idiopática se le daba inmunosupresión, sabiendo que no servía para mucho. Hasta que supimos después en un ensayo clínico del NIH que aumentaba la mortalidad. Y viceversa, los pacientes con intersticiopatías asociadas a enfermedades de tejido conectivo establecidas, la mayor parte de las veces se tratan con inmunosupresión. Ahora hay excepciones en las patentes muy fibróticas, que estamos empezando a usar los antifibróticos, pero como regla general, para ponerlo fácil, se tratan con inmunosupresión. Con lo cual, no es un tema menor poder clasificar a estos pacientes. Entonces, vemos, ¿es una enfermedad la IPAF? ¿Para qué nos sirve hablar de IPAF? ¿Cuál es el pronóstico y cuál es el tratamiento de estos pacientes que vamos a partir de ahora a clasificar, entre comillas, o catalogar como IPAF? Que ahora vamos a ver las siglas, Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features, neumonía intersticial con características autoinmunes. Entonces, tenemos 2 o 3 problemas de entrada para llegar a necesitar emitir este documento del 2015. Hay pacientes, como dijimos, que claramente no tienen una enfermedad idiopática, o sea, no tienen una intersticiopatía idiopática, pero tampoco cumplen criterios de clasificación, como dijimos. Y esto es algo que ustedes lo saben muchísimo mejor que nosotros. Yo toco de oído y lo he aprendido porque me lo han enseñado ustedes. Y corríjanme, porque esto puede haber cambiado en este año que yo no sepa, pero salvo para la esclerodermia, en las cuales en los criterios de clasificación sí está la fibrosis pulmonar, para el resto de las enfermedades de tejido conectivo, la enfermedad intersticial pulmonar no está dentro de los criterios de clasificación. Y además, el otro problema es que a estos pacientes con intersticiopatía y olor autoinmune, en la literatura, los distintos expertos que venían escribiendo de esto los últimos 20 años, todos le ponían un nombre distinto. Intersticiopatía asociada a enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, intersticiopatía con colagenopatía pulmón dominante, porque la colagenopatía, entre comillas, estaba solo en el pulmón, o Autoimmune Feature Interstitial Lung Disease, era la doctora Corte del Brompton de Londres, la llamaba así también en otra corte de ella. Y todos usaban criterios diferentes, además, para definir a estos pacientes. Entonces, claramente necesitábamos una unificación, necesitábamos ponernos de acuerdo. Y se publica entonces, como dijimos, en el año 2015, este documento. El documento de IPAF, que es un consenso de expertos, que como ustedes bien saben, todo criterio de clasificación, siempre se busca un balance entre sensibilidad y especificidad en la elección de esos criterios. Entonces, estos son los 3 criterios excluyentes: es que tiene que haber una intersticiopatía por tomografía o biopsia quirúrgica, se tiene que haber excluido otras etiologías alternativas, porque si el paciente tiene toxicidad por fármacos o tiene neumonía por hipersensibilidad, bueno, es otra cosa. Y no tiene que cumplir criterios de clasificación para ninguna enfermedad de tejido conectivo definida. Eso excluyente. Y la cuarta es que cumpla al menos una característica de por lo menos 2 de estos 3 dominios. Hay un dominio clínico, otro serológico y un tercero morfológico. Fíjense, el dominio clínico, todas cosas que para ustedes reumatólogos son de todos los días. Manos de mecánico, o úlceras digitales, o artritis o rigidez matinal de más de 1 hora, o telangiectasias palmares, o fenómeno de Raynaud, o edema digital, o Gotrón. Con que cumpla una de estas ya decimos que está el dominio clínico cumplido. Dominio serológico. Los anticuerpos, la inmunofluorescencia para FAN, mayor a 1 en 320, mayor o igual a 1 en 320. Se buscó ese límite de corte porque se creyó que era el que tenía, los reumatólogos del panel de expertos lo propusieron como el que tiene mejor balance de sensibilidad y especificidad. Salvo que, cualquier patente, difuso, moteado, homogéneo en la inmunofluorescencia, salvo que sea patrón nuclear o centromérico, que son, como ustedes saben, muy específicos para esclerodermia, y ahí se acepta cualquier título. 1 en 40, 1 en 80 ya es. El resto de las patentes es mayor a 1 en 320. O factor reumatoideo mayor o igual a 2 del límite superior normal de corte del laboratorio, o CCP, DNA, ROLA, RNP, SMID, esclero 70, el panel de miositis,
los antisintetasa, P-mesclero o el MDA5. Eso es el patrón serológico. Y por último, el patrón morfológico, en el cual no me voy a detener en extenso, pero el patrón morfológico se puede definir por tomografía, lo que habló Fede recién básicamente, un paciente con un patrón de NSP o de neumonía organizada, o de neumonitis específica en superposición con neumonía organizada, que Fede lo nombró muy bien recién, y es muy sugestivo de enfermedad del tejido conectivo, sobre todo de las miopatías inflamatorias idiopáticas, o el patrón, bueno, de neumonía intersticial linfóidea del LIP, que es sugestivo de enfermedad de Sjögren. O los mismos patrones pero histológicos, NSP, neumonía organizada, superposición NSP-OP, LIP, o lo que les mostré hoy, agregados linfóides con centros germinales en la histología, o los infiltrados linfoplasmocitarios con o sin folículos linfóides, que son muy sugestivos de enfermedad autoinmune. Y el tercero es que haya un compromiso multicompartimental, derrame o engrosamiento pleural o pericárdico, que se asocia mucho a enfermedad inmunológica, compromiso de la vía aérea, que se asocia sobre todo a Sjögren, por imágenes o por histología o por estudios de función pulmonar, y el compromiso vascular o hipertensión pulmonar inexplicada. Ese es el dominio morfológico. Ustedes estarán diciendo, che, pero no está la neumonía intersticial usual. ¿Por qué no? Perdón, vuelvo para atrás. ¿Por qué no está? Bueno, no quiere decir que los pacientes con neumonía intersticial usual no puedan tener manifestaciones autoinmunes. Simplemente no se lo incluyó dentro del dominio morfológico. O sea que si un paciente tiene neumonía intersticial usual, tiene que cumplir sí o sí los otros dos dominios, serológico y clínico. Y esto se eligió de esa manera porque se entiende que estas otras patentes morfológicas son más sugestivas de enfermedad autoinmune y tienen una rentabilidad para el diagnóstico mejor. Bueno, ¿cuáles fueron las ventajas de este documento? Se dio un marco de referencia para clasificación y ensayos clínicos prospectivos, porque de alguna manera todos vamos a hablar el mismo idioma a partir de ahora. Se unificó la terminología y se reconoció que claramente teníamos un problema, los neumonólogos, los reumatólogos, los patólogos y los imaginólogos, con este grupo de pacientes. Por supuesto que no es un diagnóstico de una enfermedad, no da recomendaciones diagnósticas y mucho menos terapéuticas. Eso es algo que a veces a los neumonólogos nos cuesta tener presente, pero es algo que no está de más recordarlo cada vez que podemos. Y además también, por supuesto, que muchos pacientes no cumplen criterios de IPAF, pero igual tienen un claro mecanismo inmunológico. Yo tengo un paciente o una paciente con un patrón de neumonía intersticial usual y un FAN positivo, 1 en 1200, ese paciente tiene un componente inmunológico clarísimo, aunque no cumpla criterios de IPAF. Y lo que no sabemos, por supuesto, es el pronóstico. Este es un grupo de pacientes, como ustedes ya se dieron cuenta, bastante heterogéneo, y no todos tienen el mismo pronóstico. Tampoco nos dice cómo tratarlo, este documento, de ninguna manera. Eso lo deja librado al equipo multidisciplinario de neumonólogos, reumatólogos, imaginólogos, etc. Ni cuántos tienen evolución en enfermedad del tejido conectivo definida. Yo recuerdo que hace 20 años atrás, cuando yo era residente de clínica médica, cada vez que había un paciente con algunas manifestaciones o algún anticuerpo positivo sin cumplir criterios de clasificación de enfermedad autoinmune, solíamos decir, bueno, este paciente si no tiene una enfermedad de tejido conectivo ya la va a tener. Bueno, ahora sabemos que no siempre es así. Puede haber un grupo importante de estos pacientes que con el correr del tiempo evolucionen en una enfermedad de tejido conectivo definida y otros que no. Otros que se mantengan con su fibrosis pulmonar, con sus anticuerpos, y no terminen cumpliendo los criterios de clasificación. Pero bueno, eso es otra área gris que nos falta aprender mucho todavía. La realidad es que de esto nos falta aprender mucho. Hay muchas cosas que no sabemos. Y nos falta, por supuesto, identificar distintos subgrupos, como habíamos dicho, porque es una cohorte muy heterogénea de pacientes. Y cuando logremos y podamos lograr integrar datos de la genética de los biomarcadores, probablemente vamos a poder estratificar mejor a estos pacientes y esto va a tener también implicancias en las decisiones terapéuticas. ¿Qué pasa con la sobrevida? Bueno, ustedes ya se imaginarán que, además de que no hay estudios prospectivos a largo plazo, esto lo dijo muy bien Fede recién, no es lo mismo tener PANAL que no tener PANAL, más allá de las manifestaciones autoinmunitarias. Un paciente que tiene un patrón de UIP y tiene todo el pulmón paralizado, va a tener un peor pronóstico que un paciente que tiene neumonía organizada con NSIP, que tiene una alta chance de respuesta a esteroides. El pulmón paralizado está paralizado,
Entonces, un poco, bueno, lo que acabo de decir, el tratamiento va a ser o inmunosupresión o antifibrióticos, esos son los dos caminos, digamos, que siempre elegimos uno o el otro, o de manera secuencial, pueden ser pacientes que primero sean tratados con inmunosupresión y luego con antifibrióticos. Para terminar, y no extenderme mucho, el tratamiento va a depender de la clínica, por supuesto, que incluye la evolución y cómo nos viene yendo y cómo le viene yendo al paciente con o sin tratamiento de inmunosupresor de entrada, de la morfología, no es lo mismo un patrón de UIP que un patrón de NSP con neumonía organizada, y no es lo mismo un paciente que tenga un FAN positivo 1 en 320 y ninguna otra cosita más, que tenga una constelación de autoanticuerpos, y que ustedes piensen que hay manifestaciones autoinmunes muy importantes a partir de los elementos de la serología. Y ahí eso es otro de los momentos en los cuales lo discutimos mucho con los reumatólogos a estos pacientes. Claramente, como dijimos recién, no es lo mismo esto, como lo mostró Fede, neumonía organizada, consolidaciones, virus esmerilado en SIP, en overlap, que esto. Un pulmón, hablando vulgarmente, todo agujereado, con quistes, con panalización bastante exuberante, como lo mostró Fede recién, que tiene un patrón de neumonía intersticial usual, y que esto no va a responder nada a inmunosupresión. Mientras que esta paciente tiene altas chances de responder a la inmunosupresión. Bueno, eso es un poquito lo que les quería contar. Estos pacientes son pacientes, además de, por supuesto, todos los pacientes con enfermedad de tejido conectivo, que nos unen muchísimo. Estos pacientes también nos unen muchísimo en el equipo multidisciplinario a los neumonólogos, con los reumatólogos, con los radiólogos, etc. Así que les agradezco mucho, les agradezco mucho también a ustedes, y estamos atentos para comentarios o preguntas que nos quieran hacer. Bueno, Juan, buenísima la charla, muy clara. No sé si alguien quiere, Diana, que creo que quería comentar algo. ¿Me estoy escuchando, no? No, en realidad solamente me pareció buenísimo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o pregunta. Yo creo que solamente agradecerle a Juan y a Fede, la verdad que excelente. Y bueno, si hay alguna pregunta, estaría bueno. ¿Yo puedo? Doctor Barro, por supuesto. ¿Qué tal? Primero, felicitaciones a los dos, muy buena la charla. Le quería preguntar al doctor Engelmeyer, que medio al final algo dijo al respecto, pero quería preguntarle la experiencia del servicio, qué les parecía en cuanto a cuántos de estos pacientes que se presentan con patología pulmonar, sobre todo con anticuerpos para miositis positivos, terminan finalmente desarrollando patología extrapulmonar, si tienen al menos una tendencia en su experiencia, y si encuentran alguna relación con algún anticuerpo en particular en estos pacientes que finalmente terminan desarrollando la patología, o que se presentan, que la enfermedad se presenta con compromiso pulmonar en principio. Hola Gonzalo, buen día. Muy buena pregunta, muchas gracias. Mira, diste un poco en la tecla y en el clavo de... Yo creo que está muy discutido actualmente a nivel internacional los pacientes con anticuerpos de miositis deben ser incluidos o no dentro de los pacientes, dentro de la clasificación de los criterios de IPAF. Porque muchos reumatólogos y algunos neumonólogos, aunque nosotros sabemos mucho menos de esto, pero también pensamos que estos pacientes tienen una miositis. Es muy difícil. La verdad que es difícil que a mí me convenzan que un paciente con SIP y OP que tiene un PL7 no tiene una miositis. Aunque no tenga ninguna otra manifestación ni clínica ni serológica de enfermedad del tejido conectivo. En mi experiencia personal, tiene muy poca validez, porque no es que tengo 100 pacientes, tenemos pocos pacientes con anticuerpos de miositis y enfermedad intersticial sin que cumplan criterios de clasificación.
Asociación para la Homeopatía Inflamatoria Hepática. En mi poca experiencia, todos terminan evolucionando una miositis clínica, digamos, a miopatía clínica, bioquímica, y muchos con manifestaciones de farmacia clínica. Pero las series internacionales, las series internacionales más grandes no siempre ocurre eso. No hay series muy grandes, pero hay algunas series que muestran que todo termina evolucionando. Entonces sigue siendo un tema controvertido, la verdad. No sé si Gonzalo se está respondiendo lo que me preguntaste o querías saber algo más. No, perfecto. Muchas gracias. ¿Ustedes qué piensan? Si un paciente tiene un anticuerpo antisintetasa, por ejemplo, que es un anticuerpo que tiene mucho peso. La verdad que un anticuerpo, un PL7, un PL12 es un anticuerpo que tiene mucho peso. Y tiene una fibrosis pulmonar, y un anticuerpo PL7, PL12 y no cumple con ningún otro criterio de miopatía inflamatoria, no tiene ningún signo de miopatía. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo catalogan a ese paciente? La doctora Diana Uy, Sí, yo puedo decir que si tenemos un PL7 o un PL12, sabemos que son anticuerpos que se vinculan fundamentalmente con el compromiso del pulmón. Así que yo creo que por eso el IPAF, desde el punto de vista reumatológico, y no sé si está Oscar por ahí, que siempre dice, tiene sus comentarios al respecto, está bastante cuestionado, porque muchas veces, no en el caso de ustedes que hacen un análisis de todo esto, no está profundamente desarrollado pequeños síntomas y signos del paciente. Por ejemplo, el paciente con boca seca y que tiene compromiso pulmonar, tiene que tener una biopsia de glándulas salivales que probablemente ahí nos confirme el diagnóstico de Sjögren. El paciente con PL7 no necesitamos mucho más para decir que es una miositis con compromiso serológico y no retrasar el tratamiento. Cualquier paciente que tenga un FAM positivo y algún compromiso pulmonar, creo que hay que iniciar por lo menos hidroxicloroquina, es decir que para nosotros, que no profundizamos en una de esas, o no continuamos el estudio de la CIPAP en forma seguida, podrían estar no cuestionadas, sino pensar que frente a un diagnóstico de IPAF tenemos que extremar nuestra sistemática de estudio reumatológico, tanto clínico como de los elementos que tenemos diagnósticos, ¿no? Creo que sí, que hay que no perder tiempo y poner en marcha un tratamiento. No sé más. Perdón, quería decir algo. Yo creo que nosotros como clínicos, básicamente, y esta sí es una opinión mía, si un paciente tiene anticuerpos y no tiene manifestación clínica, personalmente yo no lo trato. Lo controlo sí, lo sigo de cerca, pero sí he visto que los anticuerpos pueden preceder por muchos años al inicio de alguna de estas enfermedades. Entonces me parece que no tenemos que sobrepasarnos con el tratamiento. Repito, si no tiene manifestación clínica, por más anticuerpo que tenga y por más título de anticuerpos, yo creo que no hay que tratarlos, sí controlarlos de cerca. Acá estamos hablando de pacientes que tienen manifestación clínica. Porque si hablo yo tengo que apagar eso, ¿no? Tiene manifestación clínica porque tiene el compromiso pulmonar, ¿no? Claro. Creo que estamos hablando no de tratar anticuerpos, no de tratar anticuerpos, estamos hablando de anticuerpos con compromiso pulmonar, que ya tenemos... Sí. Sí, Oscar. Yo interpreté que la pregunta era qué hacíamos nosotros cuando teníamos un paciente que tenía altos títulos de anticuerpo o anticuerpos específicos sin manifestación clínica independientemente de otra cosa. En ese caso, la conducta es esta. Ahora, por supuesto, si tiene compromiso pulmonar, aunque no reúna manifestación clínica de otro tipo, creo que sí hay que tratarlos, por supuesto.
Sí, muchas gracias, Oscar. Justamente, no, está bien. Como en la entidad IPAF todos tienen compromiso pulmonar, por eso mi pregunta apuntaba un poco a aquellos pacientes que tienen una fibrosis pulmonar y tienen anticuerpos muy específicos, como son los anticuerpos de miocitis, sin manifestaciones de miopatía clínica, ni bioquímica, ni manifestaciones en piel. Pero bueno, de todos modos, me sirve también la otra opinión y otra explicación que se la he escuchado a muchos reumatólogos de no tratar los anticuerpos, ¿no? Pero más allá del título, porque me parece un concepto re importante. Pero en este caso son todos pacientes con manifestaciones pulmonares. Lo otro que también yo he aprendido al lado de ustedes es la importancia de, por ejemplo, estos pacientes que a veces tienen fibrosis pulmonar y tienen CCP y factor reumatoideo de altos títulos, de por ahí, y sin manifestaciones de sinovitis, o sin ninguna manifestación clínica ni radiológica de sinovitis, de buscar con el power Doppler articular, o como decía la doctora Wiki, aquellos pacientes con boca seca, bueno, de ir a buscarle la biopsia de labio, etcétera, ¿no? Pero es un trabajo, acá sí, para nosotros, el trabajo y la opinión de ustedes es fundamental porque nos cambia completamente. Estos pacientes, realmente para nosotros es esencial el trabajo multidisciplinario. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta dirigida a los reumatólogos. Primero felicitarlos, tanto a Juan como a Federico. Excelente ambas exposiciones. Y en relación a la mención que hizo Federico, estamos viendo, nosotros junto con la gente de neurogastroenterología, los estudios de tránsito esofágico temporizado con esófago-manometría de alta resolución, una afluencia cada vez mayor de pacientes con esclerodermia, donde tienen trastornos en la evacuación en el clearance esofágico. Por eso la pregunta dirigida a los reumatólogos: ¿qué incidencia ustedes están viendo en relación, partiendo de la clínica, si está aumentando o no se está incrementando ese tipo de alteración, y si están solicitando el estudio de esofagomanometría de alta resolución y el tránsito esofágico temporizado? Porque en nuestro caso está aumentando el número de pacientes solicitándose dichos estudios. No sé si la doctora Dubisky. Sí. No sé si alguien más quiere comentar algo, pero creo que justo antes de que hablaras, yo quería comentar cuánto más estamos jerarquizando el mirar en las tomografías si hay dilatación del esófago, y hay distintos lugares o puntos radiológicos que hacen que uno pueda mirarlos con mayor certidumbre, digamos, para saber cuál es la medida que corresponde para pensar en dilataciones del esófago. Está trabajando gente del servicio, la doctora López Melier y Milena, creo que hay varios que están trabajando y tratando de buscar específicamente el compromiso esofágico en estos pacientes. Puede ser por eso que notes un cambio en los pedidos, o porque se nos haya acercado la posibilidad de saber qué se está haciendo, que en algún momento lo habíamos charlado. Me parece que es importante, porque si tenemos compromiso del pulmón con dilatación esofágica, es imprescindible que tenga una capilaroscopía, y sabemos que está la esclerodermia sin esclerodermia, es decir, que no vamos a esperar en esos pacientes en esas que aparezca mucho compromiso cutáneo. Pero bueno, ni siquiera que tengan Raynaud, es decir, creo que uno va sumando pequeñas cosas y sabe la importancia del tratamiento precoz de estos pacientes. Y no solo farmacológico, sino de todas las medidas para evitar el reflujo, todas las medidas mecánicas que podemos tener presentes. Sí, aparte en realidad, el otro día estaba, nosotros hacemos los estudios en forma combinada con la gente de Neurogastro, cuando los invitamos que vengan, porque realmente el método de tránsito esofágico temporizado, uno le da una sustancia de contraste, el sulfato de bario, de peso sobre volumen de 40, y saca una placa dándole un volumen determinado, al minuto, 2 minutos y 5 minutos, y evalúa de acuerdo a las mediciones si baja o no baja
en el clearance de esa columna de bario y por ende la evacuación de la ausencia de contraste. Y encontramos también, charlando con ella, en relación al tratamiento de la vapilotomía o la dilatación, de que algunos pacientes tienen trastornos en la evacuación, pero tienen una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Entonces ahí se complica qué tipo de tratamiento hay que realizarlo. Entonces yo creo que es un desafío para todos los servicios, trabajar en conjunto para optimizar el diagnóstico precoz y actuar en función de ello. ¿Qué les parece a ustedes? No sé, Marina, si querés comentar algo. Justo le pregunté una cosa a Marina, por el chat. Me parece fundamental el tema de trabajar en conjunto. Marina completó la idea de que la doctora López Melier y la doctora Pertus, que son las que les comentaba, están tratando de detectar junto con la gente de neuroesófago, con los que están haciendo un trabajo bastante interesante y constante, ¿no? Creo que sí, hay que buscar todo esto, tanto el compromiso esofágico inferior, compromiso de músculo estriado, el músculo liso, perdón, el compromiso esofágico o faringoesofágico de músculo estriado, todo esto apunta a pequeños índices para determinadas patologías, ¿no? Para buscar ovoesclero, para buscar biocitis. Muy bien, Diana, siempre a tu disposición, ya sabes. Le preguntaba a la doctora Marina García Carrasco, también a la doctora Whisky, si el compromiso esofágico lo están encontrando, lo tradicional, digamos, la esclerodermia, por supuesto, además también lo están encontrando en algunas otras enfermedades del tejido conectivo, ahora que lo están yendo a buscar tan activamente y lo están estudiando de manera multidisciplinaria. Diego, ¿podés activar el micrófono de Marina? Hola. Hola. Bueno, yo quiero hablar acerca del trabajo que nosotros estamos haciendo. Precisamente estamos haciendo el trabajo solo con esclerodermia por ahora, y el estudio que nosotros hicimos fue un estudio que lo llevamos al Congreso el año pasado, que era compromiso esofágico, pero con pacientes que se hacían manometría de alta resolución, pero solamente con pacientes con esclerodermia. No buscamos otras patologías del tejido conectivo, y de hecho ahora estamos estudiando esos pacientes que tenían compromiso esofágico, si tienen alguna relación, todos los que se hicieron manometría de alta resolución, si tienen compromiso pulmonar. Entonces, eso es ahora lo que nos estamos enfocando directamente con esclero. En realidad no buscamos otras patologías, y por eso que se incrementó mucho más el pedido que se está haciendo a la gente de gastro acerca de estos pacientes. Ustedes saben que yo no soy trasplantólogo, ¿no? Esto lo tendría que decir más un trasplantólogo de pulmón que yo. Pero el compromiso esofágico en las pacientes con esclerodermia es, creo que, la principal causa que excluye a las pacientes de trasplante de pulmón. Aquellas pacientes con fibrosis pulmonar avanzada asociada a esclerodermia, la principal causa que las excluye o que las vuelve no candidatas viables para el trasplante de pulmón es el tema de la dilatación esofágica. Es un tema realmente dramático y muy importante, ¿no? Tomando un poco el comentario en el chat de Marina, creo que cuando ustedes hablan de enfermedad mixta, nosotros vemos muy poquita enfermedad mixta del tejido conectivo en su definición pura. Lo que sí cada vez vemos más es la superposición de enfermedades del tejido conectivo. Es decir, no sé si estamos más avesados para el diagnóstico de la superposición, o si se están presentando más superposiciones, probablemente sean un poco de cada una de estas cosas, y por otro lado también tenemos más marcadores serológicos que nos permiten detectarlo. Entiendo que cuando ustedes hablan de enfermedad mixta, casi un 80% de compromiso pulmonar, también están involucrando o hablando de estos casos de superposición de enfermedades del tejido conectivo, ¿no?
que creo que es un capítulo muy, muy interesante e importante para nosotros. Diana, es increíble cómo están encontrando superposición ahora ustedes. Muchísimo. El otro día filtré la base de datos de esclerodermia, con compromiso intersticial, la gran mayoría, por supuesto, y casi una de cada tres, eran el 29-30%, tenían superposición. Y yo creo que es porque ustedes lo buscan y las estudian a las pacientes. Es por eso, porque es una cosa que me resultó un dato muy llamativo, y son todas pacientes del hospital, por supuesto, ¿no? Sí, el grupo de trabajo, que está incluida la doctora Zuli Marengo, que es la que nos comentó algunas cosas, creo que está trabajando puntualmente en esclero, pero también hay una unidad de miositis que seguramente va a trabajar también con el doctor Gergo, que siempre nos ofrece su colaboración, así que vamos a tomar esta idea para poder empezar a trabajar sobre esto, ¿no? Diana, yo aprovecho, me saco todas las ganas de preguntar que tengo acá. ¿Vos creés que a lo mejor en el futuro la enfermedad mixta del tejido conectivo va a caer en desuso esos criterios de clasificación o van a seguir existiendo? Es una pregunta de opinión, ¿no? Yo creo que por el momento existen y nosotros vemos pocas, pero algunas las vemos. Están muy, muy en contacto. Por ejemplo, tenemos una paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo que nunca desarrolló DNA, que nunca tuvo SM, que nunca tuvo compromiso renal, pero sí tiene neuritis óptica recurrente, incluso neuromielitis. Está en el límite de decir que ¿por qué no es un lupus? Bueno, decimos que no es un lupus por toda esta falta de anticuerpos y porque no termina de cerrar criterios. Pero creo que, mi opinión, ¿no? Seguramente algunos de los que están también acá pueden brindar otros conceptos, ¿no? Mi opinión es que más allá del rótulo que uno ponga, es muy importante que uno pueda definir si el ponerle un rótulo va a apuntar a definir una conducta terapéutica. Hay que profundizar en ponerle un rótulo, pero si no, me parece que lo que no hay que demorar es conductas terapéuticas en función de poner un rótulo. El tiempo irá diciendo si la enfermedad mixta del tejido conectivo existe o no existe, o es previa a todo este desarrollo de búsqueda de cosas, ¿no? de otros marcadores. No sé si hay alguien más que... Oscar, ¿estás por ahí? Para aportar sí, algo. comparto con vos. Creo que la enfermedad existe, solo que la diferencia es que es una enfermedad muy poco prevalente. Pero creo que desde la descripción de Sharp en el 72, la enfermedad la vemos, tiene alto compromiso pulmonar, pero creo que es poco prevalente. Pero coincido con vos totalmente en que a veces uno no tiene que enfocarse solamente en poner rótulo, que a veces podemos, la mayoría de las veces, y otras veces no, y sí en hacer tratamiento. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no, ya vamos cerrando. Yo de nuevo agradecerle a Juan, al servicio de Neumo y al servicio de imágenes. Pues la verdad que es sumamente enriquecedor todo esto y creo que, como vuelvo a repetir, el trabajo interdisciplinario, estar a un piso de Neumo, estar a pasos de imágenes, nos ayuda muchísimo al enfoque diario de los pacientes, que muchas veces son muy complejos, y me parece que es lo que tenemos que tratar de fomentar más de lo que ya venimos haciendo. Así que quería agradecer a toda la gente que está de los distintos servicios, y si no hay más nada, ya vamos cerrando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. A todos los que están. Bueno, voy cerrando.